Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estaré trayendo la palabra del Señor. Espero que mi Padre Santo me dirija y pueda yo traer el mensaje de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Yo sé que hay muchas cosas pasando, ¿verdad? Muchas situaciones difíciles. En nuestro grupo de oración tenemos, ¿verdad? Situaciones que han pasado muy tristes. Hemos tenido pérdidas de personas, ¿verdad? Que son muy queridas para cada miembro del grupo de oración. Y es muy triste las situaciones que han pasado, ¿verdad? Que se han perdido familiares, que han pasado, ¿verdad? De esta vida a la otra vida. Y bueno, en este día estaremos hablando en el libro de Eclesiastés, que nos dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y espero que Dios me dirija. Voy a levantar una oración. Les ruego, ¿verdad? Que tomen sus Biblias y me acompañen para que podamos leer juntos la palabra. Es un mensaje, ¿verdad? En este año 2021, 2020, ¿verdad? En que estaremos hablando de, de lo que pasa en esta vida, ¿verdad? Y cómo el hombre es corto de años, ¿verdad? Y estaremos hablando de la palabra santa y que el Señor sea el que me dirija. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta tarde, Señor, te ruego que tú tomes el lugar, Padre Santo, que me dirijas humildemente, Señor, te lo pido. Padre mío, te ruego que quites toda interferencia del enemigo, no tenga parte ni suerte en este mensaje. Sé tú hablando, Señor, me quito yo y ponte tú, Padre eterno. Cumple el plan y el propósito por el cual me tienes aquí hablando, Señor. Hablando a las personas que tú sabes que lo necesitamos, Padre, porque yo me incluyo también, Padre mío. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, y dirige. Bueno, estaremos leyendo en el libro, comenzando con el libro de Eclesiastés, que nos dice la hermosa palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice así, dice la palabra, dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vemos nosotros, ¿verdad?, que Eclesiastés, ¿verdad?, el predicador, hablaba de que todo tiene su tiempo. Se puso a meditar y se puso a mirar que todo tenía un tiempo, así como hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, como hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Todo tiene su tiempo. Nosotros los seres humanos, ¿verdad? Muchas veces yo hablo por mí misma, me olvido que en esta tierra yo no soy eterna, que hay una eternidad, ¿verdad? Después de esta vida, que yo estaré un día dando cuentas al Señor, ¿verdad? Y pasaré a la eternidad. También la palabra es muy clara, vamos a estar leyendo. La palabra dice que un día, ¿verdad?, resucitaremos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Por eso es muy importante que nosotros tomemos conciencia de la manera en que vivimos, de la manera en que llevamos nuestra vida, porque de todo hemos de dar cuenta al Señor, de nuestras cosas que nosotros hacemos, sean buenas o sean malas. Es muy triste, ¿verdad?, que uno ignore lo que está escrito en la palabra. La palabra es clara. El Señor a su tiempo dará la recompensa a cada uno según su obra. Y entonces dice, la palabra del Señor nos dice que el mar dará sus muertos, ¿verdad? El infierno dará sus muertos, porque todos tienen que ser juzgados,
¿verdad? Y unos van a ser para vida eterna en Cristo Jesús, para reinar con Él, y otros van a ser condenados para ir al infierno. Un lugar que mucha gente no habla, mucha gente dice que no existe, pero que la palabra habla muchas veces, cita al infierno. Entonces tengamos nosotros presente cada día que nosotros vivimos, la manera en que nosotros llevamos nuestra vida, porque al final daremos cuentas al Señor. Al final estaremos delante de ese juez justo. Y ahí no podremos decir, ¿verdad?, que no sabíamos de la palabra de Dios o que no sabíamos qué era lo bueno y qué era lo malo. Porque aún sin conocer la palabra de Dios, nuestra conciencia nos enseña cuando estamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces, como Él es un Dios justo, Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros sabemos y entendemos, ¿verdad? El Señor es bueno y es misericordioso. Hemos leído en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 en adelante, lo que nos dice que todo tiene su tiempo. También nosotros, ¿verdad?, vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 11, verso 28 hasta el 44. Vamos a estar leyendo la palabra, ¿verdad?, que nos habla en el libro de Juan. Así que si tienen sus Biblias, síganme, ¿verdad?, para poder estar leyendo juntos la palabra maravillosa del Señor. Vamos a estar leyendo sobre la resurrección de Lázaro. En el libro de San Juan, capítulo 11, nos dice: estaba entonces enfermo uno que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más. Vamos a él. El Señor Jesús ya sabía la situación por la que estaba pasando Lázaro. Él sabía que Lázaro estaba enfermo. Él sabía que Lázaro iba a perder la vida, iba a morir, ¿verdad? Y él quería que el nombre de Dios fuera glorificado a través de la resurrección de Lázaro. Entonces, él va con sus discípulos, ¿verdad?, directamente a donde están María y Marta y Lázaro, que ha muerto, ¿verdad? Él ya lo sabe. Entonces vamos a ver cómo él va en camino hacia allá con ellas. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Porque como andaban persiguiendo al Señor y lo querían apedrear, entonces ellos estaban dispuestos a morir con él, porque sabía que el Señor Jesús estaba siendo, ¿verdad?, perseguido. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya tenía 4 días Lázaro de muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, a darles el pésame. Cuando una persona pierde un ser querido, ¿verdad?, es muy común que uno le diga: lo siento mucho, ¿verdad?, te acompaño en tu dolor,
o mi más sentido pésame, les damos palabra de aliento. En mi caso, muchas veces yo no tengo palabras en los momentos en que una persona pierde un ser querido, ¿verdad? No encuentro palabras porque yo sé que es muy doloroso y cualquier cosa que uno diga, ¿verdad? Pues no alivia tanto el dolor, pero uno hace lo que uno puede con palabras tratando de alentar a la persona, ¿verdad? Entonces, yo lo traigo a colación porque en nuestro grupo de oración hemos perdido personas, ¿verdad? Que se han ido de esta vida a la otra vida. Y es muy triste consolar a los familiares, a los padres, a los hermanos. Todo aquel que sufre la pérdida de un ser querido es muy difícil, muy triste, pero uno los acompaña en su tristeza, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que dice que vinieron los judíos a acompañar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano, ¿verdad? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Marta se quedó. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Vemos nosotros, ¿verdad?, que aquí claramente el Señor nos dice que cuando creemos en Él, que Él es la vida y Él es la resurrección, ¿verdad?, que aunque estemos muertos físicamente, tenemos vida eterna. Por eso dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá espiritualmente. Nuestro espíritu, nuestra alma vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Tenemos una vida eterna. No se nos olvide, ¿verdad? Esto nos dice la palabra. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Yo, como he dicho muchas veces, a veces me olvido que en esta tierra físicamente no soy eterna. Pero sí sé y tengo presente que tengo una vida eterna después de que yo salga de este cuerpo, ¿verdad? Vemos nosotros en el 28, verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Porque María y Marta sabían de los milagros que el Señor hacía, ¿verdad? Que Él sanaba. Y en este caso ellas sabían que si Él hubiera estado ahí a un lado, pues no hubiera muerto Lázaro. Dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Verdad que nuestro Señor Jesús llora al saber que Lázaro ha muerto? Porque Él, su espíritu se contriñe, su espíritu se entristece al saber que Lázaro no está ya, ¿verdad?, en ese cuerpo. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Porque siempre venía, ¿verdad?, el juzgar y el criticar a nuestro Señor Jesús por las cosas que Él hacía. Y muchas veces nosotros como humanos también a veces reclamamos al Señor, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? Pero en realidad debemos de ser conscientes que Él, nuestro Dios, es el dador de la vida.
Él nos da un día en el cual nacemos, como dice en Eclesiastés, tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un tiempo en que tenemos que entregar, ¿verdad?, nuestra vida, que el Señor la toma, porque Él es el dueño de nosotros. Y nadie somos eternos aquí en esta tierra, pero sí después de morir hay una eternidad y quiero que la tengan presente. Entonces nos dice que dijeron que cuánto le amaba, ¿verdad? Y que así como había abierto los ojos del ciego, como no había, ¿verdad?, intentado que Lázaro no muriera. Jesús profundamente conmovido. Otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Verdaderamente qué maravilloso es ver, ¿verdad?, que el Señor en su gran misericordia, ¿verdad?, Él clama a nuestro Dios Todopoderoso, y en ese momento, ¿verdad?, se obra el milagro de la resurrección de Lázaro, y cuando le habla, Lázaro sale fuera, ¿verdad? Y a pesar de que ya tenía cuatro días de muerto, ¿verdad?, Él sale fuera y es resucitado para que todos los que estaban alrededor miraran que Dios tiene el poder de resucitar. Y siempre es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros, cuando tenemos un familiar enfermo, alguien, ¿verdad?, que nosotros amamos, nosotros no queremos que esta persona se nos vaya. Y entonces es muy doloroso y uno pide, ¿verdad?, que Dios le dé la salud, que salga en salud y que no se vaya de esta vida. Porque ese es nuestro sentir. Amamos tanto a nuestros seres queridos que los queremos tener con nosotros. Yo misma, ¿verdad?, ya no cuento con mi madre y verdaderamente fui muy cercana a ella y me duele mucho, ¿verdad?, saber que ya no está conmigo. Y aún en esta edad que yo tengo, yo quisiera tener mi madre para apapacharla y decirle cuánto la amo y darle el cariño, el respeto, ¿verdad?, que ella se merecía. Pero ya es tarde, mi madre ya no está aquí y es muy doloroso. Pero uno como humano, ¿verdad?, su instinto de amor le hace a uno desear que la persona no se vaya de con nosotros. Pero se nos olvida que así como tuvimos un día en que se celebró nuestro nacimiento, hay un día en que nosotros nos vamos. La diferencia es que cuando nos vamos en Cristo Jesús, es una graduación de esta vida a la otra vida. Y entonces se siente menos el dolor porque sabemos que de esta vida pasamos a una vida mejor, ¿verdad? Y con una esperanza de resucitar en aquel día, ¿verdad? Cuando el Señor resucite a todo aquel, ¿verdad?, que ha muerto. Entonces, vamos a estar leyendo también. El Señor es bueno. El Señor tiene su tiempo y su hora para todo. Él es dueño de nosotros, ¿verdad? No podemos decir por qué te llevaste o por qué esto o lo otro. No podemos reclamar. Solo debemos de ser personas entendidas, sabiendo que el Señor sabe lo que Él hace. Vemos la vida de Job, una vida en que en un día Job pierde todo, pierde riquezas, pierde hijos, pierde salud, pierde todo, ¿verdad? Y su esposa, que era una mujer que no entendía el propósito de Dios, ella solo veía la pérdida de la riqueza y la pérdida de sus hijos, muy doloroso que perdió a todos sus hijos Job. Pero Job era entendido en las cosas, ¿verdad?
Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. En medio de su dolor y en medio de todo lo que le había pasado, Job no renegó en contra de Dios, ¿verdad? Entendió que de Dios vienen todas las cosas. Él nos da a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares cercanos. Y Él tiene un día en que se los va a llevar, que es muy doloroso. Yo lo entiendo porque yo he sufrido la pérdida de mis padres, ¿verdad? Y es doloroso. Y he perdido, ¿verdad?, amistades y he llorado. He llorado tristemente porque yo quisiera que no se hubieran ido. Pero entiendo que es la ley de la vida, ¿verdad? Que hoy estamos aquí y mañana no estamos. Por eso debemos de querernos y amarnos y darnos el aprecio y el cariño, ¿verdad?, en vida. Demostrarnos cuánto nosotros amamos a nuestros seres queridos. Entonces vamos a estar leyendo, ¿verdad?, en el libro de Lucas 7, verso 11 y 17. Dice así: vamos a estar viendo, ¿verdad?, como el siervo del centurión estaba enfermo y el Señor le sana por la fe de él. Dice así: después de que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que lo oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Quiere decir que el centurión era una buena persona. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos nosotros, ¿verdad?, que el Señor Dios Todopoderoso, Él sana a este siervo por la fe del centurión. Muchas veces cuando nosotros oramos, el Señor obra en gran manera y sana, ¿verdad?, a la persona por la que estamos intercediendo. Y la sana porque realmente no es su tiempo de la persona de morir. El Señor le da una nueva oportunidad porque el Señor es un Dios maravilloso y misericordioso y bueno. También vemos nosotros, ¿verdad?, en el libro de Crónicas, vemos nosotros cómo Dios le extiende la vida a Ezequías. Cuando ya a Ezequías se le ha dado una sentencia de que él va a morir, ¿verdad? Pero él llora y clama al Señor en su lecho, ¿verdad? Y regresa el profeta a decirle que el Señor le da más tiempo de vida. Entonces el Señor obra en nuestras vidas como Él quiere. Muchas veces cuando estamos enfermos y somos sanados es porque la voluntad del Señor así es y porque todavía no es nuestro tiempo de irnos. Pero va a llegar el tiempo en que nos tenemos que ir, ¿verdad? Como Lázaro fue resucitado. Pero Lázaro, después de ser resucitado, tuvo su tiempo en que también murió y se fue, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos una vida eterna en esta tierra. Es después de morir, es cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a esa vida eterna. Entonces vemos nosotros aquí, ¿verdad?, que Jesús se conmovía del dolor de otros y asimismo nosotros nos conmovemos con el dolor de los que tienen pérdidas de su familia en este tiempo que está pasando tanta situación, ¿verdad?, por todo lo que nos aqueja.
y todo lo que nos ha pasado en el año 2020 y este 2021. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Esto es cuando el Señor resucita a Lázaro, ¿verdad? Y vemos nosotros que el Señor estaba muy conmovido, ¿verdad? Con la muerte de Lázaro. Pero ahora vamos a ver nosotros cómo el Señor Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendía la fama de él por toda la Judea y por toda la región de su alrededor. Vemos nosotros que el Señor se conmueve de esta viuda, que era su único hijo, ¿verdad? Ya el esposo había muerto y ahora ella lo único que tenía era ese hijo que ya había muerto. Iba en el féretro, iban caminando con él para llevarlo a enterrar. Entonces vemos que Jesús le dice que no llore, la consuela, y él le dice al muchacho que se levante del féretro, y él comienza a hablar con vida, porque el Señor es vida. El Señor tiene ese poder de darnos vida física y vida espiritual. Y también tiene el poder de quitarnos esta vida física, ¿verdad? Pero nos da una vida eterna espiritual. Por eso nosotros debemos de tener, yo les digo, mucho cuidado cómo llevamos nuestra vida para que el Señor esté agradado de nosotros. El Señor es bueno y es maravilloso, y Él se conmueve de nosotros y sabe del dolor, ¿verdad? Cuando se pierde, Él nos entiende. Por eso en momentos que tenemos pérdidas de un ser querido, debemos de clamar al Señor que nos dé consuelo, que nos dé fortaleza, porque Él conoce nuestra humanidad y conoce cuánto dolor nos causa la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Y cuando Él quiere, ¿verdad? Él también sana a la persona, como vemos en este caso, resucitó a Lázaro y resucita al hijo de esta viuda, ¿verdad? Y vemos nosotros que sanó al siervo del centurión por la fe del centurión. Él hace como Él quiere. No podemos nosotros decirle por qué. El barro no puede decirle a su Señor por qué haces esto, por qué haces lo otro, porque Él es nuestro hacedor, ¿verdad? Entonces vamos a leer en el libro de Apocalipsis 22:20. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 22:20, que dice así. Discúlpenme, me equivoqué en la cita. Ya encontré. Nosotros vamos a ser juzgados, ¿verdad? Entonces dice la palabra en Apocalipsis 20, verso 11. Dice, y vi un trono blanco, el cual estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra.
Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso nosotros, como yo les digo, tenemos que tener cuidado cómo llevamos nuestra vida, porque dice que todos, ¿verdad? Vamos a dar cuenta y vamos a ser juzgados porque todo está escrito en el libro de la vida. Todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Tenemos nosotros que ser, ¿verdad? Muy conscientes de eso y rogarle al Señor que nos conceda, ¿verdad? Estar siempre apercibidos, siempre pensando en las cosas que nosotros hacemos o decimos. Porque vamos a tener un día en que nos vamos a ir. Yo estoy ahorita hablando con ustedes aquí enfrente de esta cámara, pero yo no sé el día que el Señor me llame a cuentas, ¿verdad? El día en que yo me vaya de esta vida, yo no lo sé de qué manera va a ser. El Señor me ha librado de la muerte, ¿verdad? He tenido 2 cirugías, como yo lo he platicado en otros videos, 2 cirugías peligrosas en las cuales estuve a punto de irme. Pero la gracia del Señor, su misericordia, me concedió y me extendió la vida. Y yo le doy gracias a Dios por cada día de mi vida. Pero yo estoy consciente que hoy estoy aquí y mañana yo no sé. Por eso yo les ruego a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que tomemos conciencia y que vivamos santa, piamente, tratando de no hacer el mal, porque no sabemos a la hora en que nosotros nos vamos a ir. Y muchas veces, ¿verdad? Como yo he estado enferma, en situaciones de muerte, pero aquí estoy con ustedes porque ha sido la voluntad del Señor. Pude también haberme ido. Y yo sé que el día en que Dios me llame a cuentas, yo sé que mis hijos, los familiares cercanos van a sufrir por mi pérdida, ¿verdad? Pero yo tengo la esperanza de que al morir yo voy a un lugar mejor, ¿verdad? A descansar en ese sueño placentero y a esperar el día en que el Señor, ¿verdad? Ya me resucite a esa vida que espero estar con Él, porque es mi esperanza. Por eso vivamos así, vivamos pensando en agradar al Señor cada día. No hay perfección en nosotros, somos personas bien imperfectas, pero tengamos temor del Señor, temor de hacer el mal y tratemos de buscarle en oración, de tenerlo presente en nuestras mentes diariamente, a cada instante. No es difícil porque dependemos de Él. Yo soy una mujer, ¿verdad?, con muchas faltas. Pero sí, una cosa yo le digo al Señor, tú sabes que yo te amo. Y yo lo tengo presente todo el tiempo, en la noche, en el día, a todas horas. Mi Dios está presente en mi mente y en mi corazón.